Bien, vamos a continuar avanzando donde quedamos. Ayer vimos hasta terminar columna vertebral. Ya, hoy vamos a ver tórax, tal vez cintura escapular y cintura pélvica. ¿Ya? Bien, empezaremos con el tórax. Bien, el tórax es una estructura formada por el esternón, que sería este hueso de acá. Bien, el esternón, las costillas, todas las que ven a ambos lados, todas estas de acá y estas de acá. Y la columna dorsal, ¿no? La columna vertebral dorsal, que sería todo lo que ven ahí al fondo, hasta arriba. Ya, pero la columna vertebral ya la hemos visto ayer, así que no vamos a volver a hablar. Hoy vamos a hablar del esternón y las costillas. Empezaremos con el esternón. Entonces el esternón es un hueso aplanado en forma de espada. Para su estudio se va a dividir en tres partes. Esta primera parte de arriba sería el manguito o manubrio del esternón. Ya, esta parte de acá sería el cuerpo del esternón y la punta, el ápice, ¿no? Siempre en cualquier parte de estructura, la punta del hueso se le llama ápice. ¿Ya? Bien, entonces empezamos con el manguito. ¿Ya? Entonces el mango o manubrio se va a encontrar primero en la parte superior esta depresión, este hundimiento, que sería la escotadora yugular, también llamada escotadora supraesternal. ¿Ya? A los lados de esta vamos a tener esta superficie de acá y esta superficie de acá, que serían caras articulares para la clavícula. Hacia los lados vamos a tener estas caras de acá, en este punto y en este punto, que es donde se articula los cartílagos costales. ¿Ya? Ahí se articularían los cartílagos costales. Entonces serían las partes del mango. ¿Ya? Vámonos al cuerpo. En el cuerpo, lo primero, en esta zona, que en el gráfico no se nota mucho, es hundida y a unas personas incluso puede ser hueca, por lo que a esto se le llama el agujero o la fosa esternal. Bien, entonces ese sería el agujero o fosa esternal. Bien, en algunas personas es agujerito, ¿no? Que atraviesa hasta el otro lado. Ahora, su forma es variable. Lo más común es así alargada, como lo he dibujado, pero a veces puede ser más pequeña, más redondeada, ¿no? Es variable su forma. Luego, hacia los lados del esternón, a sus bordes, vamos a encontrar caras articulares para los cartílagos costales. Aquí vamos a, por ejemplo, uno para el segundo cartílago costal, y otro para el tercero, para el cuarto, para el quinto y para el sexto y el séptimo, que son casi si fuese una sola cara articular. Ya, entonces eso quedaría en los lados. Ahora, también tiene, pero eso es variable, unas crestas que atraviesan de lado a lado. Son más notorias en la parte superior. Ya, esta de acá, por ejemplo, que cruza entre este punto de la articulación con el cartílago costal hacia el otro lado, el mismo punto. Más hacia la parte inferior, como ven, no se nota mucho.
Pueden estar presentes, pueden no estar. Eso también es variable. El que siempre brota bien y se nota es este, que es justamente el que está en la unión del mango y el cuerpo. A ese incluso le vamos a llamar el ángulo de Lewis. Ya tiene ese nombre porque es un punto que nos sirve de referencia. Ya. Bueno, en las personas flaquitas no hay problema en cuanto a las costillas, pero en las personas que son más rellenitas, a veces nos es difícil ubicar los espacios intercostales, ¿no? Eso cuando tenemos que hacer una maniobra, alguna cosita así. Entonces, para poder ubicarnos, vamos a usar el ángulo de Lewis, sabiendo que el ángulo de Lewis siempre está a la altura de donde se inserta el cartílago de la segunda costilla, ¿no? Entonces, como ven, siempre está ese punto. Entonces nosotros tocamos, porque es bien brotado, y uno al tocar puede sentir esta parte más brotada, y al sentirlo ya sabemos que a su lado está la segunda costilla, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a contar los espacios. Ya. Bien, eso sería lo que es el cuerpo del esternón. Ya. Luego tendríamos el ápice, que es la parte más inferior. Ya. Y a todo el ápice se le llama el apéndice xifoides, con X, o apéndice xifoideo. ¿Ya? También se puede decir apófisis xifoidea o xifoides. Ya, esta parte también es variable en forma de una persona a otra. ¿Ya? No en todos está como el dibujo. A veces más pequeñito, y más corto. A ver, a veces es así apenas una puntita que sale ahí, así. Ya, a veces es rugoso, ¿no? Como un coliflor, ¿no? Así. Puede estar torcido a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? En algunos se nota bien, otros cuesta notarlo. Bien, pero siempre está, ¿no? Cuando cambia de forma. Bien, y eso nomás sería lo que es el esternón. No hay más que hablar del esternón. ¿Ya? Bien, vamos a hablar ahora de las costillas. Bien, de las costillas podemos decir que son 12 costillas, ya, de cada lado. O sea, en total 24. ¿Ya? Todos son huesos planos, curvos. Ahora, para estudio, se los clasifica en dos grupos. Bien. El primer grupo estaría formado por la primera hasta la séptima costillas, ¿no? Hasta acá. Ahorita vamos hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Y a este grupo de costillas, de la primera a la séptima, le llamamos costillas verdaderas. Y de la octava a la doceava se les llama costillas falsas. Ya, ese término de usar de verdaderas y falsas depende de su cartílago costal. Como pueden ver, ninguna costilla está unida directamente al esternón, sino, como ven, están unidas a través de un cartílago que aquí nos han dibujado con color plomo, ¿no? Este, por ejemplo, en la cuarta costilla es un cartílago. ¿Ya? Ahora, de la primera a la séptima, como ven, tienen su propio cartílago que llega hasta el esternón. Pues son verdaderas. En cambio, la octava a la doceava, su cartílago no llega al esternón, ¿no? Si ustedes ven, esta, por ejemplo, la octava termina uniéndose a la séptima. Lo mismo la novena a la octava, la décima a la novena, e incluso de la onceava y la doceava, su cartílago ni siquiera llega a unirse. Por ese motivo, a este grupo de estas 5 se les llama costillas falsas. Y de toda la división solamente es eso. Costillas verdaderas, que son las primeras 7,
y las siguientes serían las costillas falsas. Sin embargo, algunos autores aumentan a esta división el hecho de que las dos últimas no toquen ni siquiera a las de arriba, a la décima o a la onceava, las llaman flotantes, ya, la 11 y doceava. Pero estas flotantes estarían dentro de las falsas. No es que sumen aparte o que solamente estas tres se llamen falsas y las otras dos flotantes. No. Las 5 son falsas y dentro de esas estarían las dos flotantes. Bien, ahora, si bien la mayoría de las personas tienen esa cantidad de costillas que hemos visto, ya que son 12 de cada lado, en algunas personas, como variante anatómica normal, ¿ya? O sea, no es una malformación, ¿ya? Algunas personas pudiesen tener una 13ª costilla o incluso una 14ª costilla, ¿ya? O sea, unas personas pueden tener costillas extra, ¿ya? Bien, pero eso es una variante anatómica muy rara, no es frecuente. Algunas personas pueden tener, incluso puede haber personas que es más raro, pero que les falte costillas, que les falte la 11ª o la 12ª, pero nunca menos de eso. Ya. Ahora, cuando tienen esas costillas extras, las 13ª y la 14ª, son costillas que son muy pequeñitas. Podemos decir que sale de ahí abajo, así como estoy dibujando, y así, cortita. No suelen ser más grandes y por lo tanto no alteran ni la anatomía ni la función. Ya todo funciona bien. Es más, de repente ni se enteren que tenían costillas extra hasta que le hagan una radiografía, algo así. ¿Ya? Bien, entonces eso en cuanto a la parte general de las costillas. Ahora vamos a las partes de las costillas. Pero para las partes de las costillas pasa lo mismo que con las vértebras. Todas las costillas tienen las mismas partes. Así que no es necesario hablar costilla por costilla, ¿ya? Porque todas tienen las mismas partes, ¿ya? La primera costilla varía un poquitito, pero igual tiene las mismas partes. Así que vamos a ver las partes comunes a todas las costillas. Bien. Aquí vemos, ahí a la derecha, a una costilla. Ya. Bien, vamos a ver qué partes tienen todas las costillas. Bien, en primer lugar, tienen esta parte de acá, que es la cabeza, que es la que se articula con el cuerpo vertebral, o sea, esta es la parte que está apoyada en la columna vertebral, que se llama la cabeza. Ya, debajito de la cabeza, como siempre, tenemos el cuello. En este caso sería a un lado, ¿no? Luego viene esta zona, que es el tubérculo costal. Y en este tubérculo puede haber una carilla, como ven ahí, articular, para la apófisis transversa de la columna vertebral, ya que las costillas se apoyan en dos puntos sobre la columna. La cabeza apoya sobre el cuerpo y el tubérculo sobre la apófisis transversa. Luego sigue el hueso medio redondeado y llega un punto que es lo que es el ángulo, que es una zona, es esta zona de acá, así, ¿ya? Donde el hueso cambia bruscamente de dirección y de forma. Ya, hasta ese punto el hueso es redondeado, pero a partir de acá se aplana. Y además cambia bruscamente de dirección, haciendo que sea bien notorio, por eso se le llama eso el ángulo. A partir de ahí el hueso es plano y tiene sus dos caras, una cara interna, una externa, y no hay ningún solo detalle ahí. El único detalle que nos faltaría ver es que en el borde inferior, como ven, hay un canal,
ese canal que ven, que baja bien por el borde inferior, que se llama el surco costal o canal subcostal. Y por ahí va todo lo que es el paquete vasculonervioso. Significa que por ahí va a ir el nervio, la arteria y la vena intercostales. Bien. Eso sería esas costillas. Ahora, las costillas todas tienen las mismas partes. Por lo tanto, es difícil saber así a simple vista cuál es la tercera, la cuarta, etc. Para poder ver eso, a las costillas forzosamente uno tiene que ponerlas lado a lado y comparar la distancia entre el ángulo y el tubérculo, ya que cuanto más abajo, o sea, las costillas de más abajo, es más separado. Cuando vamos yendo hacia arriba, se va haciendo más corto. Aquí, por ejemplo, a la izquierda nos muestran la costilla, la segunda costilla, y como ven, la distancia entre el ángulo y el tubérculo es bien corta, ¿no? Entonces nos ayuda a colocar su posición. ¿Ya? Y la primera costilla, que es la que ven arriba a la izquierda, es una costilla que tiene también todo, pero con algunas diferencias. En primer lugar, todas las costillas son así verticales. En cambio, la primera costilla está echada así, ¿ya? Es la primera diferencia. La segunda, que no tiene ángulo, ya directamente es el tubérculo, ya no hay ángulo, ya como ven, solamente tubérculo. ¿Ya? Y en la cara superior vamos a encontrar estos dos surcos, que son el surco a la arteria y la vena subclavis. Ya, lo que pasa es que si esta es la clavícula, esas dos vienen así y se cuelgan ahí sobre la primera costilla, la arteria y la vena, y por eso dejan esa marca ahí. Bien, nada más serían las costillas. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la cintura escapular. Vamos a ver, ¿ya? La cintura escapular está formada por la clavícula, que es este huesito de acá, la clavícula, este hueso de ahí, ya, la clavícula, la escápula, que es ese hueso que ven ahí atrás, también llamamos plato, el mango del esternón, ¿no? La otra clavícula que no la tenemos aquí dibujada y la otra escápula que tampoco está acá, ¿no? Entonces, eso formaría la cintura escapular, ¿ya? Las dos clavículas, las dos escápulas y el mango del esternón, ¿ya? Bien, como ya hemos visto el esternón, ya vamos a ver directamente clavícula y escápula. Bien, continuemos entonces con la clavícula, ¿ya? Que es el hueso que estamos viendo ahí. Ya, la clavícula es un hueso aplanado en forma de letra S itálica, ¿ya? No sé si la conocen, la letra S itálica, pero es una S estirada nada más, ¿ya? Es un hueso aplanado y por lo tanto va a tener dos caras, ¿ya? Una cara superior y una cara inferior, ¿ya? Aquí en la imagen, en la parte superior, vemos a la cara superior justamente, ¿no? En esta cara superior no hay detalles anatómicos. En la cara inferior tenemos los siguientes detalles. Ya tenemos el surco subclavio, este canal que estoy dibujando, ya que es donde se inserta el músculo subclavio. Tenemos esta línea levantada, que se llama la línea trapezoidea, esta eminencia, que es el tubérculo conoideo, porque tiene forma de cono, y una carita articular, que es la cara articular para ligamento costoclavicular, ¿ya?
Bien, bien. El extremo medial forma la articulación con el esternón. Entonces, ahí tenemos la cara articular para el esternón, que también se le llama la carilla esternal. Y hacia el lado distal tenemos la carilla o la cara articular para el acromión. Ya, bueno, ya apareció mi lápiz por fin. Ya, esta parte entonces es una cara articular para articularse con el mango del esternón. Y esta es una cara articular para articularse con la escápula. Ya la vamos a ver. Ya cuando vamos a ver la escápula, ya se articula con una estructura de la escápula llamada acromión. Entonces la escápula es un hueso de forma triangular. Ya, como ven, tiene esa forma. Por lo tanto, tiene un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. También tiene los bordes. Ya, este sería el borde medial, el borde superior y el borde lateral, ¿no? Y como es aplanado, va a tener dos caras. Esta cara que estamos viendo en esta imagen, la cara anterior, y ahorita tenemos la cara posterior. Ya, entonces sería la escápula. Empezaremos viendo entonces la cara anterior. Bien, entonces en la cara anterior tiene toda esta estructura que sería la fosa subescapular. Toda esta zona ya es hundido, sería la fosa subescapular. Ya, nada más ahí en la cara anterior. Vamos a ver ahora la cara posterior. En la cara posterior tenemos los siguientes detalles. Primero, esta área de acá hasta ahí, todo eso es la espina de la escápula. De la espina de la escápula. Y en base a esta espina se ponen los nombres de las dos fosas que hay ahí. Ya, la fosa que queda encima de la espina se llama fosa supraespinosa. Y la fosa que está abajo de la espina es la fosa infraespinosa. ¿Ya? Entonces, solamente esas tres cosas ahí en esta cara. Ya, la espina y la escápula, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Bien. Ahora vamos a ver lo que hay en los ángulos. Y de ahí vemos los bordes. ¿Ya? Bien. Lo que es el ángulo superior, de acá, y el ángulo inferior, no hay ahí ningún detalle anatómico. Ya son dos áreas irregulares. Ya, donde sí encontramos detalle es en este ángulo. Ya hay tres cosas que hay que mirar ahí. Son lo siguiente. Esta parte de acá es la apófisis coracoides, coracoidea. Luego, esta área de aquí, que es una superficie ligeramente hundida, es la cavidad glenoidea. Claro que en realidad no es una cavidad, es una fosa. Ya preside la cavidad glenoidea. Y luego tenemos esta área de acá, que es el acromión. ¿Ya? Bien, esas serían las tres partes de este ángulo, del ángulo lateral. ¿Ya? Aclarar solamente que el acromión es el que se articula a la clavícula, como les decía hace rato, ¿no? Forman justamente por eso la articulación acromión clavicular. Bien, en cuanto a los bordes, lo que es el borde medial, que sería este borde, no tiene
ningún detalle anatómico. ¿Ya? Los textos suelen decir que es un borde afilado. En el borde superior, que sería este, tenemos solamente un detalle, que es esta entrada que estoy ahí mostrando, que es la escotadura supraescapular, o también llamada escotadura coracoidea. Ya, luego tenemos lo que es el borde lateral. Tiene esta fosa de acá, que es la fosa subglenoidea. Fosa subglenoidea. Bien, ya, nada más. Eso es la escápula. No hay nada más que hablar de ella. ¿Ya? Y con eso acabaríamos cintura escapular. Vamos a ver ahora cintura pélvica. La cintura pélvica es una estructura formada por 3 huesos. El hueso sacro y los 2 huesos coxales. Entonces, en esta imagen que ven, es aquí al centro el hueso sacro, que eso ya lo habíamos visto cuando vimos columna vertebral. ¿Ya? Y a ambos lados tenemos los huesos coxales, ¿no? Este de acá es el hueso coxal del lado derecho y este hueso coxal del lado izquierdo. ¿Ya? Bien, estos huesos también se los llaman huesos ilíacos. Y seguro en el colegio lo han debido llevar como ilion, isquion y pubis, porque así lo estudian en el colegio. Ya, esa división de ilion, isquion y pubis es cuando el hueso está dividido en 3 partes, que eso ocurre cuando nacemos y hasta la pubertad se va fusionando, de tal manera que el adulto es una sola pieza, que es el hueso coxal. ¿Ya? Entonces nosotros lo vamos a ver así, como hueso coxal. Bien, este hueso tiene forma cuadrangular, ya, así como esta. Ya, así como este cuadrado, es cuadrangular este hueso. Ya, pero una de sus puntas, pongámosle esta de acá, está torcida así. Entonces este hueso tiene esa forma. Ya, esta punta, ¿no? Torcida hacia adelante. Sí. Y esa punta que le he torcido, esta de acá, sería en el gráfico que está en la pizarra, sería esta parte de acá. Eso. ¿Ya? Sería entonces eso que queda ahí, ¿no? Y esto de aquí atrás sería lo que queda acá. ¿Ya? Bien. Eso para entenderlo, porque ahorita el hueso lo vamos a ver de lado, o sea, lo vamos a ver así o así, ¿no? Entonces ahí es confuso verlo. Bien. Entonces vamos a ver ahora el hueso de costado y de la parte medial. Bien. Esa es la vista lateral de este hueso. En su vista lateral, este hueso va a tener los siguientes detalles anatómicos. Primero, toda esta área de acá, toda esa área, es la fosa ilíaca externa. Sobre eso mismo tenemos 3 líneas. Esta línea de acá, esta otra y esta que es más larga. ¿Ya? Estas 3 líneas se llaman líneas glúteas y son las marcas que deja la inserción del músculo glúteo superior y glúteo medio. ¿Ya? Dejan esa marca en el hueso. Bien, yendo hacia la parte inferior tenemos esta cavidad, la de acá, que se le llama cavidad acetabular o simplemente acetábulo. ¿Ya? La cavidad acetabular o acetábulo. Entonces, esa cavidad llamada acetábulo o acetabular es donde
se encaja la cabeza del fémur, ya en esa zona. Ahora, como ven, su borde, todo el borde, es más levantado, brotado. Por eso se le llama la cresta del acetábulo o también el limbo, ya que la palabra limbo es sinónimo de borde, ¿no? Bien, pero como ven, en la parte inferior desaparece, ¿no? Y hace una entrada, como ven. Entonces, esta entrada ya es la escotadura acetabular. Escotadura acetabular. Bien, y por último, en esta cara tenemos hacia la parte inferior y lateral este agujero, que es el agujero obturador o obturatriz. Bueno, en realidad su nombre original era agujero obturado, porque es completamente tapado con ligamentos. Sin embargo, ya con el tiempo se fue modificando, parece la forma de hablar, y quedó con el nombre de agujero obturador o obturatriz. Bien, esa sería la cara lateral de este hueso. Vamos a ver ahora la cara medial. En esta cara tenemos los siguientes detalles anatómicos. Primero, esta área es una fosa. Todo eso es hundido. Se llama fosa ilíaca interna. ¿Ya? Hacia la parte posterior de esta vamos a tener un área rugosa, esta de acá, que es la tuberosidad ilíaca. E inferior a esta tenemos esta cara ligeramente ondulada, que es la cara articular al sacro. Ahí se articula el hueso sacro. Luego tenemos esta línea de acá, que es la línea arqueada, toda esa zona, ¿ya? La línea arqueada. En algunos textos todavía lo van a encontrar como línea inominada, porque no tenía nombre hasta hace un tiempo atrás. Luego tendríamos esta cara, que es el agujero obturador, que es el mismo que hemos visto del otro lado, ¿ya? Esos serían los detalles que hay en esta cara. Luego veríamos los bordes. Y este hueso tiene 4 bordes. No es cuadrangular, tiene 4 bordes. Este borde de acá sería el borde superior hasta este punto. De acá empezaría el borde posterior, que sería todo esto hasta acá. Ya. De ahí hasta acá el borde inferior y este sería el borde anterior. Ya serían los bordes de este hueso. Vamos a ver qué hay en cada borde. Empezaremos con el borde superior. ¿Ya? En el borde superior vamos a encontrar que todo el borde superior, todo hasta ahí, forma la cresta ilíaca. ¿Ya? Todo el borde sería la cresta ilíaca. Luego vámonos ahora al borde anterior. En el borde anterior tenemos primero esta punta que brota bastante. Incluso si ustedes se tocan, pueden tocarla a los costados, ¿no? Se siente bastante bien. Es la espina ilíaca anterosuperior. Luego, un poquito más abajo, tenemos esta de acá, que es la espina ilíaca anteroinferior. Seguimos bajando y tenemos un área levantada, esta zona, que es la eminencia iliopúbica, ya también llamada eminencia pectínea, ya, iliopúbica o pectínea. De esta línea, perdón, de esta eminencia sale una línea, que es esta, que se le llama la línea pectínea, justamente. Y termina en esta punta, que en algunas personas es más brotada que otra, que es la espina del pubis. ¿Ya? Bien, ese sería el borde
anterior. El borde posterior tendríamos este levantamiento, que es la espina ilíaca posterior superior. Este acá, que sería la espina ilíaca posterior inferior. Esta escotadura, que es la escotadura ciática mayor. Esta otra, que es la ciática menor, ¿no? Las dos cotoras, cotora ciática mayor y menor. Y entre ambos se encuentra esta punta, que es la espina isquiática o espina ciática. Seguimos bajando y luego aparece esta zona rugosa, más ancha, que se llama tuberosidad isquiática. Y la tuberosidad isquiática pertenece a este borde que estamos viendo y parte al otro borde, al borde inferior. ¿Ya? Es lo último que nos faltaría. Entonces el borde inferior tenemos que forma parte de la tuberosidad isquiática y esta cara que ven acá, que es la cara articular para la sínfisis del pubis. ¿Ya? Bien, entonces esos serían los detalles anatómicos de lo que es el hueso coxal. ¿Ya? Bien. Y con eso queríamos el hueso coxal. Vamos a ver ahora miembro superior. El miembro superior lo vamos a estudiar dividiéndolo en sus tres partes, ¿no? Que serían brazo, antebrazo y pierna. Perdón, brazo, antebrazo y mano. ¿Ya? Bien, vamos a ver primero el brazo. ¿Ya? El brazo se encuentra el hueso húmero, que es el que estamos viendo ahí, ese hueso largo. Bien, sería este entonces. Ese hueso. ¿Ya? Ese hueso húmero. El hueso húmero es un hueso largo. Y cuando hablamos de huesos largos, los huesos largos los vamos a dividir en tres partes. Siempre, para todos los huesos se aplica lo mismo. Los huesos largos. ¿Ya? Sus extremos se les llama epífisis. En este caso tenemos dos extremos, la epífisis superior y la epífisis inferior. Y lo que se encuentra entre ambos, lo que sería el cuerpo, se le llama diáfisis. Ya, entonces cuando hablamos de huesos largos, vamos a hablar de sus epífisis y de su diáfisis. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con la epífisis superior. Entonces, en la epífisis superior de este hueso vamos a tener los siguientes detalles. Primero, la cabeza, que es esta zona redondeada, la cabeza del húmero, ¿ya? Y como saben, siempre debajo de cada cabeza hay un cuello. En este caso también lo mismo. Esta zona más estrecha sería el cuello del húmero, ¿ya? Luego tendríamos este levantamiento que sería el tubérculo mayor, que también se le llama troquínter. Ya, es más, este último es el nombre más usado, el clásico, troquínter. Y este otro, que es el tubérculo menor, que su nombre más usado también, igual que el otro, es el troquín. Entonces ahí tenemos al troquín y al troquínter. ¿Ya? Y entre ambas estructuras tendríamos un canal, que es este canal que viene desde arriba, así, ¿ya? Ese canal se le llama la corredera bicipital, ¿ya? La corredera bicipital. Bueno, eso sería la epífisis superior. Vámonos a ver la epífisis inferior. En la epífisis inferior vamos a tener los siguientes detalles. Primero tenemos esta área
redondeada, que se le llama el cóndilo del húmero, ya, pero también recibe el nombre del capítulo o del capitel, ya. A su lado tenemos esta estructura que es la tróclea del húmero, pero es más grande hacia atrás. En esta imagen que estamos viendo, la vemos viendo vista de adelante, ¿ya? Les voy a mostrar la misma vista de atrás para que vean que hacia atrás es mayor. Ahí está. Entonces acá, esta área es la tróclea. Ya como ven, hacia adelante es más delgada y hacia atrás más ancha, ¿no? Es la tróclea. La palabra tróclea es sinónimo de roldana. No sé si ustedes conocen una roldana, pero son esas rueditas que se usan para hacer las poleas, ¿no? Por ejemplo, en un pozo para sacar agua, han de ver que se usa una cuerda que gira en una ruedita. Esa ruedita es la tróclea, ¿ya? Y se le llama así justamente por esa forma que tiene, ¿no? Esa forma así, como una tróclea o una roldana. Bien, alguien estaba levantando la mano, creo, no alcancé a ver. ¿Querían preguntar algo? Bien, entonces ya saben que ahí tenemos dos estructuras, el cóndilo y la tróclea. Y en base a esto le vamos a poner nombre lo que está alrededor. Esta fosa que está encima del cóndilo se llama fosa supracondilia. Esta otra fosa que está encima de la tróclea se llama fosa supratroclear. ¿Ya? Hacia los lados tenemos dos brotes, esta eminencia de acá y esta otra de acá, ¿ya? Esas dos eminencias. La que queda hacia el lado del cóndilo le vamos a llamar epicóndilo. Ya la palabra epi significa al lado de, ¿ya? Entonces el epicóndilo está al lado del cóndilo, ya, eso es epicóndilo. Ya, al otro lado bueno, eso es epicóndilo. Ya, al otro lado tenemos este brotado que está al lado de la tróclea, por lo tanto se llama epitróclea. Ya, entonces aquí tenemos al epicóndilo hacia afuera y hacia adentro a la epitróclea. Ya. Bueno, y el último detalle de la epífisis inferior solamente se puede ver por detrás, ¿ya? Y sería esta fosa grande que ven ahí, que se llama la fosa del olecrano o fosa olecraneana. Entonces, eso sería la epífisis inferior. Veremos ahora la diáfisis. ¿Ya? La diáfisis tenemos en la parte posterior, ya, esta línea de acá, eso, ya, es un canal, ya, ese canal para el nervio radial. Sin embargo, tiene un nombre más tradicional que lo usamos bastante, se llama canal de torsión, ya, y se llama así porque cuando uno lo ve el hueso en vivo, cuando uno ve de este lado, da la impresión de que el hueso haya sido torcido. Ya, obviamente el hueso no se tuerce, pero tiene esa impresión. Ya es el canal, por eso le llamamos el canal de torsión. Ya. Los otros dos detalles son en la misma corredera bicipital que vimos que venía desde la epífisis superior, solamente que baja como ven hasta acá. Entonces, ese sería un detalle, canal o la corredera bicipital. Y hacia la parte lateral, un levantamiento que es esta de acá, que es la tuberosidad
deltoidea. Cuando uno lo ve de costado, tiene la forma de una letra B chica. Por eso se le llama también la V deltoidea. Bien, y con eso acabaríamos el hueso húmero. ¿Ya? Y hasta ahí quedaremos por hoy. Chao, chicos.